Hola a todos, Adrián Peta del canal Geopolítica Mundial aquí, y en el video de hoy será un poco diferente. Recientemente vi un video de un canal en inglés, creo que el tipo debe ser estadounidense, no sé, llamado KH Nubes. Voy a dejar en la descripción del video el enlace después del video donde él habla de cómo era la geografía en la prehistoria. Y entonces, viendo el video, ¿verdad? Porque me gustan mucho esos estudios antropológicos, el canal Geopolítica Mundial es de geopolítica, obviamente, pero no trata solo de geopolítica, también trata de antropología, porque la antropología es la base de la geopolítica junto con la geografía, así que no se puede saltar eso. Pero ahí estaba yo viendo ese video, mostrando la geografía diferente en el periodo prehistórico, y me quedé pensando, caray, ¿y si la geografía de aquella época existiera todavía hoy? ¿Eso afectaría la geopolítica? Me pareció muy interesante eso. Entonces, o sea, no era el canal, su video no es de geopolítica, ¿no? Es de historia, geografía, pero pensé, ¿no? Usando esa idea que él mencionó, entonces miré la geografía del pasado, porque nosotros en la geopolítica tratamos la geopolítica como algo inmutable. La geografía no cambia para la escala humana, ¿no? La escala civilizacional. Porque la misma geografía también cambia, solo que en una escala que trasciende la civilización humana, entonces no tiene mucho sentido que tratemos con eso, pero incluso la geografía también cambia. Entonces tomé eso, apliqué los conceptos geopolíticos que existen hoy, ¿no? El contexto también, y lo puse ahí para ver de esa geografía que existía, qué sería diferente en el mundo. Y amigos, sería muy interesante. Pero antes de que veamos este video, no te olvides de suscribirte al canal, de compartir el video con todos los que conozcas. Sé que eso es un cliché, pero ayuda. Principalmente el canal Geopolítica Mundial, que es un canal completamente olvidado por YouTube, así que échame una mano, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, compártelo con todos, que eso ayuda bastante, ¿vale? Mi nombre es Adrián Peta y este es el canal Geopolítica Mundial. En la geopolítica tenemos lo que llamamos nodos estratégicos. Estos nodos son configuraciones geográficas que moldean profundamente la forma en que los pueblos a su alrededor se van a desarrollar y principalmente cómo se van a comportar. Básicamente, el control o la pérdida de esos nodos puede transformar a esa civilización en una potencia en ascenso o en una nación en decadencia. Y más que eso, existen varios tipos de nodos, que pueden ser montañas, lagos, ríos, islas y muchos otros que no voy a tener tiempo de comentar en este video. Pero lo que importa es que esos nodos son la manifestación de una de las fuerzas más permanentes del universo, que es la geografía. Cambia, pero tan despacio que para nuestra escala de existencia civilizacional es casi inmutable, pareciendo la misma desde hace miles de años. Y eso no es poca cosa, porque el hecho de que la geografía haya cambiado tan poco en los últimos miles de años hizo que esos nudos estratégicos de los que hablé tuvieran en su gran mayoría, con pocas excepciones, la misma importancia continua. Independientemente del imperio, del reino, del califato, de la república o lo que fuera que los ocupara. Pero, ¿y si miráramos otros momentos históricos de la Tierra? ¿Serían diferentes esos nudos? Y si es así, ¿habrían cambiado la geopolítica en el mundo? Ya les aviso que la respuesta es sí. Recientemente vi un video en inglés de un chico de un canal llamado KH Nubes, creo que así se pronuncia, mostrando cómo era la geografía hace miles de años. Me gustó mucho el video y mientras lo veía enseguida empecé a imaginar las implicaciones geopolíticas si la geografía que él mostró en ese periodo fuera la misma en la actualidad. Después, si quieres, échale un vistazo a la descripción del video para ver el canal del chico, pero el primer lugar interesante es el desierto del Sahara. Este es un nodo estratégico que históricamente ha aislado a África del resto del mundo. Durante muchos siglos, el norte de África formó parte de un sistema de civilizaciones integradas por el mar Mediterráneo, siendo, hasta la llegada de la furia islámica en el siglo VII, en la práctica, parte del mundo europeo, por así decirlo. El África subsahariana era desconocida y exótica para los europeos e incluso para los árabes, que durante siglos se limitaron a pequeñas interacciones en regiones portuarias con reinos africanos que ya estaban establecidos. Y no es para menos, el Sahara es muy hostil, siendo prácticamente una muralla que aisló a los pueblos. Pero desde hace unos 15 o 14 mil años hasta hace 5.000 años fue una región verde, con sabanas, ríos, lagos y bosques densos, habitada por animales como cocodrilos e hipopótamos durante el periodo conocido como el Sahara Verde. Si transformáramos el Sahara actual en el Sahara Verde en una versión actualizada, tendríamos toda una dinámica geopolítica nueva.
Países como Egipto, Libia, Túnez, Marruecos y Argelia serían ahora fuerzas importantes, ya que su geografía es plana. No llegaría a ser un bosque tan denso como la selva amazónica, pero ciertamente tendría un efecto opuesto al que tiene el desierto hoy en día. Y en vez de una muralla, habría sido un imán que atraería a los pueblos a establecerse aquí. Y tiempo de sobra para eso sí hubo. Después de todo fueron 10.000 años de bosques, lo cual es más de lo que todas las civilizaciones que existen hoy tienen de antigüedad. Sin embargo, en esa época, hasta donde sabemos y podemos comprobar, no hubo una gran civilización. La región, todavía verde aquí, no sería naturalmente una potencia agrícola como Estados Unidos, ya que el suelo no es tan fértil en sí mismo. En ese caso, la región sería un corredor agropastoril, un centro de irrigación localizada, que crearía un sistema similar al Valle del Nilo, solo que mucho, mucho más grande. Pero aún así, habría un enorme potencial, porque aunque el suelo en sí no sea naturalmente adecuado, con la tecnología que tenemos hoy en día, sería más o menos parecido al caso brasileño, solo que a menor escala. Y con la tecnología de manipulación genética como hizo Embrapa y con grandes cantidades de fertilizantes, la región sería una versión más pequeña del centro-oeste brasileño. En ese caso, los fertilizantes estarían incluso excesivamente cerca y en cantidades vastas, lo que facilitaría mucho la terraformación de la región, pero nada tan nuevo o tan grande como el nivel brasileño. Sin embargo, la región por sí sola no tendría condiciones suficientes ni para poder sustituir a Estados Unidos, ni a Argentina, ni a Brasil en la agricultura, pero sería una competidora de peso relativo en la parte de ganadería. En el mercado ganadero, ahí sí, sería mucho más problemático, ya que ese sería el punto fuerte de esa región, la producción de carnes. Esa región estaría mucho más cerca de Europa y sería una reserva agrícola para ellos, disminuyendo bastante la dependencia de los europeos de mercados externos, como Sudamérica y Estados Unidos. También podría abastecer los mercados asiáticos de China, Japón y Corea, y eso a un precio que la logística sudamericana no podría igualar, dada la proximidad un poco mayor con respecto a esos mercados. Otro punto en el mundo que cambiaría bastante con la geopolítica, si fuera hoy, es la región de Sundalandia. Durante el último máximo glacial, o hace unos 20.000 años, el nivel del mar más bajo conectaba Indonesia, Malasia, Singapur y el sur de Vietnam en un solo continente gigantesco llamado Sundalandia. El cambio geográfico aquí sería que el estrecho de Malaca, el punto más importante del comercio mundial hoy en día, simplemente dejaría de existir, ahora todo sería tierra. El impacto geopolítico sería gigantesco, porque no tendríamos parte de las rutas marítimas que tenemos hoy. Estados Unidos es lo que es hoy justamente porque controla los principales estrechos del mundo. Pero si el sudeste asiático todavía fuera un solo continente, el comercio tendría que dar una vuelta gigantesca por Australia o hacerse por trenes, lo que no sería tan económicamente viable. El poder naval estadounidense en el Pacífico perdería mucha influencia en esa región y dada la amplitud de la zona, la idea de construir un canal ni siquiera pasaría por la mente de los planificadores estatales. Para China, eso crearía un competidor estructural que hoy no existe. Esto se debe a que Indonesia hoy es un archipiélago fragmentado que es difícil de gobernar, precisamente porque está dividido en islas. Pero, como Sundalandia, sería una masa de tierra continua, fértil y muy probablemente ahora unificada, siendo un importante nexo oceánico. Y que, si estuviera en manos de un solo estado, tendría potencial para ser un rival directo de China e India, con acceso directo al continente asiático por tierra y a los dos océanos, el Índico y el Pacífico. Por otro lado, el mar de la China meridional estaría más cerrado, con pocos puntos de salida. Al sur serían demasiado estrechos y poco profundos, quedando solo el noreste, por donde probablemente pasaría la mayor parte del comercio. La región sería un subsistema cerrado que se parecería al subsistema del Caribe. Además, Taiwán ahora estaría conectada a la China continental, lo que significa que sería una región indefendible y muy probablemente ya habría sido reunificada. En ese escenario, si lo aplicamos a la actualidad, ya no habríamos tenido la huida del KMT ni la autonomía taiwanesa. De cualquier forma, ese mar interno, ese subsistema, sería el escenario de disputas entre China y esa fuerza indonesia, en caso de que estuvieran unificados, lo cual sería muy probable. Otro punto interesante y más reciente es el Mar Negro, porque entre 9 y 8.000 años atrás el Mar Negro era un lago. Si fuera hoy, eso cambiaría drásticamente la geopolítica de Rusia, Turquía y Europa. Eso es porque los rusos ya no tendrían acceso al mar Mediterráneo a través del estrecho del Bósforo.
Y eso no es poca cosa, porque gracias a la base de Sebastopol en Crimea, la Marina rusa puede tener un puerto en un mar cálido que nunca se congela, ni siquiera en invierno. Perder eso le quitaría funcionalidad a la Marina rusa, que incluso con la conexión que existe hoy en día ya es bastante limitada. Para Turquía, el cambio sería psicológico y económico. Hoy, el estrecho del Bósforo es la cicatriz que divide a Turquía en dos, la parte europea y la parte asiática. Es una barrera física y mental. Si el estrecho fuera tierra firme, esa división desaparecería. Estambul ya no sería una ciudad dividida por el mar, sino una metrópoli continua. Sería mucho más fácil para los turcos vender la idea de que son europeos, ya que ahora habría una unión geográfica continua que conecta Anatolia con los Balcanes sin que el agua los separe. Logística y militarmente sería un sueño para ellos. Hoy en día el tráfico depende de puentes colgantes vulnerables y túneles costosos. Con el istmo cerrado tendríamos autopistas y ferrocarriles de alta capacidad que conectarían Londres con Teherán sin interrupciones. Por supuesto, Turquía perdería el poder de cobrar peajes y controlar los barcos que pasan por el estrecho, pero ganaría algo que ha buscado durante décadas, ser el puente terrestre definitivo e irrompible entre Occidente y Oriente. Y sí, podría existir una conexión continua entre Londres en Inglaterra y Teherán en Irán. Esto se debe a que, en esa misma época, hay otra diferencia interesante que afectaría la geopolítica, y es el hecho de que Gran Bretaña todavía estaba conectada a Europa en una masa terrestre que llamamos Doggerland. El Mar del Norte era, en gran parte, una llanura baja, pantanosa y habitada. Inglaterra no era una isla completa, y por eso, en ese mismo periodo en que el Mar Negro todavía era un lago, Inglaterra aún formaba parte del continente europeo. Exceptuando algunos ríos, no serían más visibles las diferencias entre Irlanda e Inglaterra. Por ejemplo, la cuenca noroeste europea tendría otra configuración. Dinamarca, los Países Bajos y Bélgica serían masas únicas que llegarían hasta el norte de Escocia. La región permanecería bien irrigada por ríos y lagos, compuesta en su mayor parte por pantanos, pero con buenos suelos fértiles. Lo que, con la tecnología moderna, sería más una oportunidad que un problema y podría impulsar en gran medida la productividad agrícola europea. Los estrechos daneses ya no serían estrechos, sino callejones sin salida que terminarían sin continuidad en el sur de Noruega. Es decir, otra noticia que sería bastante mala para Rusia, que no tendría acceso al Mediterráneo por el Mar Negro y ahora ni siquiera acceso al Océano Atlántico a través de Kaliningrado. Rusia sería una nación enclavada, asfixiada en su propio continente, dependiente de la buena voluntad de sus vecinos europeos y asiáticos para cualquier comercio marítimo. Un enorme y gigantesco Paraguay. Inglaterra, por su parte, con una mentalidad insular como la que tiene hoy, es decir, una mentalidad orientada hacia los mares. Por ser una isla que se desarrolló después de siglos de relativo aislacionismo, tendría otra lógica, ahora anfibia, muy probablemente igual a Francia y muy probablemente ni siquiera estaría más separada de Francia. Sería muy probable que incluso el norte de Inglaterra, al sur de Escocia, muy probablemente fuera la misma nación, con la frontera muy probablemente donde hoy pasa el Canal de la Mancha. Y en el pasado, así como la frontera entre Francia y Alemania fue una frontera problemática por las reservas de carbón, aquí, probablemente la frontera entre esta nación del norte, que sería donde hoy es Inglaterra, con Francia, también sería tensa por las reservas de hierro y carbón que existen aquí, lo que habría alterado enormemente la dinámica europea en los últimos siglos. Hoy es difícil imaginar eso, pero esta región presentó esa característica permanente y estable hasta alrededor de 8000 años antes de Cristo. O sea, tuvo esa configuración durante 8000 años consecutivos anteriores, lo que es más tiempo del que hay entre nosotros hoy y la antigua Mesopotamia. Entonces es un proceso lo suficientemente estable como para el establecimiento de grandes civilizaciones. Y por último, el Medio Oriente. Si retrocedemos un poco menos de 10.000 años, el mapa de esa región sería irreconocible. El Golfo Pérsico que hoy separa Irán de la península arábiga simplemente no existiría. El nivel del mar estaba más bajo, lo suficiente para que toda esa área fuera un valle verdeante, un inmenso oasis drenado por un superrío que corría desde Irak hasta el estrecho de Hormuz, que ya no sería un estrecho, sino una boca. Si esa geografía fuera la de hoy, la economía y la seguridad global se pondrían de cabeza. Primero porque el fin del estrecho de Hormuz, por donde hoy pasa cerca del 30% del petróleo mundial y que la reciente crisis con Irán demostró que es tan valioso, sería muy diferente en un escenario de Golfo seco, no existe un estrecho.
No existe un cuello de botella marítimo. El petróleo sería transportado por oleoductos en tierra firme. La ventaja naval iraní desaparecería. Es difícil decir si eso estimularía a que toda esta región fuera una nación continua o si estaría fragmentada y dividida como lo está hoy en día. De cualquier forma, esa conexión continua sería una pesadilla de seguridad para las monarquías del Golfo, porque hoy el mar funciona como un foso de castillo que protege a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Bahrein del gigante iraní. Sin el mar, Irán y Arabia Saudita serían vecinos de frontera seca. No habría agua para que la quinta flota de Estados Unidos patrullara tan de cerca y Bahrein no sería una isla fortaleza estadounidense, sería solo una colina en medio del valle. Sin ese foso de agua, las monarquías sunitas estarían más expuestas a una invasión terrestre directa del ejército iraní, que es mucho más numeroso. El equilibrio de poder en Medio Oriente, que hoy se basa en barcos y misiles cruzando el mar, se transformaría en una tensión fronteriza brutal, con tanques en trincheras mucho más difíciles de contener, cuando en realidad la geografía solo dibujó un mar ahí hace apenas unos pocos milenios. Y es ese mar el que, irónicamente, mantiene una distancia segura entre las dos mayores potencias rivales del mundo islámico, Arabia Saudita e Irán. Sin él, la Guerra Fría de Medio Oriente ya se habría calentado hace mucho tiempo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Díganme, ¿les gustó este tipo de contenido un poco diferente de lo tradicional que solemos hacer, verdad? Aplicando los conceptos geopolíticos actuales a otro contexto geográfico mundial, digan en los comentarios qué les pareció, ¿no? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Les gustó o no el video? ¿Está bien? Ahora, ¿saben por qué puedo traer este tipo de contenido profundo y académico y tengo esa libertad creativa sin tener que estar literalmente persiguiendo vistas o haciendo clickbait? Es por los miembros. Los miembros le dan una estabilidad financiera al canal, así que si te gusta el canal Geopolítica Mundial, te invito a hacerte miembro. Y al hacerte miembro, no solo garantizas que el formato y la existencia del canal Geopolítica Mundial continúen, sino que además vas a tener acceso a varias series exclusivas para los miembros. Además, vas a poder interactuar en las transmisiones en vivo conmigo, ¿va? Y en los grupos de Telegram donde siempre estoy ahí platicando con la banda, ¿va? Entonces, gente, muchas gracias, un abrazo y hasta el próximo video.